Qué hermoso es saber que donde tú y yo estamos, la presencia de Dios está ahí. Qué hermoso saber que donde tú y yo adoramos al Señor, la gloria de Dios, su presencia desciende allí. No importa el lugar donde estamos viendo que Dios habita en todo lugar. Y lo más importante, que habita en nuestros corazones, como el Señor nos habló en esta semana. Un domingo más en casa, un domingo más predicando su palabra, un domingo más compartiendo esa presencia de nuestro Señor. Así que te invito a que tomes una hoja o un lugar donde puedas tomar nota allí, porque creo que lo que Dios va a hablar en esta hora va a revolucionar esta mañana, este día, y si tú lo permites, toda nuestra vida. Así que vamos a tener un tiempo precioso en la presencia de nuestro Señor. Acompáñame a orar, por favor. Padre, gracias. Colocamos este tiempo en tus manos. Cumple tu propósito en nuestras vidas, Dios, que podamos hoy experimentar de una manera diferente tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que harás. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Ok, vamos a entrar en este tiempo de palabra, así que póngase ahí relajado allí en casa, tome su Biblia donde tomar nota y vamos a entrar en la palabra del Señor. Efesios capítulo 3, versículo 20, uno de mis textos favoritos. Yo no soy muy bueno para memorizar, lastimosamente, aunque usted no lo crea, no soy muy bueno para memorizar la palabra, así es, literalmente no me puedo aprender mucho los textos, y si me habla de citas bíblicas, peor. Tengo ese conflicto, pero aún así Dios me sigue amando y aún así Dios me sigue usando allí. Pero Efesios capítulo 3, versículo 20 es uno de los textos que me logré aprender y me fascina, no solamente porque me lo logré aprender, sino que me fascina por lo que dice ahí este texto. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y ahora sí voy a leer una versión que no la he aprendido todavía, pero me la tengo que aprender. La nueva traducción o traducción lenguaje actual dice así: Dios tiene el poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Wow, impresionante. A mí, al escuchar este texto, esta palabra, realmente me emociona, realmente me anima a seguir hacia adelante. Estamos en un tiempo donde yo tengo que confesarles algo. Sé que solo estamos usted y yo aquí, así que no hay nadie más. Así que yo sé que esto no va a salir de ahí de casita. Pero quiero confesarte algo. En las primeras 2 semanas y media, si somos un poco más sinceros, apenas comenzó todo este tiempo de cuarentena, sí me vi muy golpeado, sí me vi muy frustrado, estaba desanimado, no sabía qué hacer. Bueno, teníamos muchas cosas planeadas para estos meses, teníamos una estructura hermosa que Dios nos había permitido levantar, construir. Habíamos cogido un ritmo de trabajo precioso en la iglesia y estamos visionando y expectantes por todo lo que Dios iba a hacer. Así que cuando nos golpeó esto, nos cerró las puertas de ese edificio y muchas de las actividades tuvimos que cancelarlas porque era imposible hacerlas. Me frustré, estuve un poco triste ahí, desanimado realmente, y pasé esas 2 semanas y media con esa actitud. Pero después le pedí al Señor que realmente Dios me ayudara, porque aunque las actividades de la manera convencional o la manera en que lo habíamos pensado no la podíamos realizar, pues Dios podía hacer cosas nuevas, podía hacer algo diferente, que no nos podíamos limitar a un programa, sino que tenemos que caminar hacia donde Dios camina, hacia donde Dios nos está llamando. Y después de eso, mi corazón empezó nuevamente a alegrarse, empezó a encenderse una vez más. Esa tristeza y esa amargura empezaron poco a poco a desaparecer y me empecé a enfocar en lo que Dios puede hacer en estos tiempos, no solamente en el problema, no solamente en la dificultad, sino enfocarme en el Dios que está por encima del problema y en el Dios que está por encima de la dificultad. Y de eso yo quiero hablarte en esta mañana. Quiero hablarte esta mañana de una pregunta que debemos estar haciéndonos en este tiempo. Y cuando Dios habló a mi corazón y puso esta pregunta en mi vida, el panorama se abrió. Realmente pude ver muchísimo más allá de lo que está sucediendo hoy día. Y la pregunta es, y ese es el título de este mensaje en esta mañana, es: ¿y por qué no? Así, ¿y por qué no? A veces suceden cosas y a veces la gente nos quiere limitar en ciertas cosas y a veces escuchamos frases de personas y dicen: ¿y por qué no? ¿Por qué no?
Yo creo que sí se puede hacer, yo creo que sí lo podemos lograr. Y yo quiero que esta pregunta empiece a transformar, empiece a taladrar nuestra mente, empiece a taladrar nuestro corazón y empecemos a hacernos esta pregunta: ¿y por qué no? ¿Y por qué no las cosas pueden ser diferentes en este tiempo? ¿Y por qué no las cosas pueden cambiar en este tiempo? ¿Y por qué no puedo ver cosas impresionantes suceder? Aunque en las noticias estoy viendo y escuchando cosas que vienen aún más difíciles para esta temporada. ¿Y por qué no para mi vida las cosas pueden ser diferentes? ¿Y por qué no para mi hogar las cosas pueden ser diferentes? ¿Y por qué no para mis hijos las cosas pueden ser diferentes? Así que yo te invito en esta mañana que juntos nos conectemos con el cielo y podamos soñar con Dios y quitar los limitantes de nuestra mente y dejar a Dios obrar tal y como Él es. Como lo acabamos de leer, es aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o podemos imaginar. Yo te invito, hay algunas historias en la Biblia que conozco y son súper conocidas, pero quiero que la volvamos a leer y lo miremos desde este contexto del ¿y por qué no? Y la primera de ellas lo encuentro en segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículo 3. Segundo libro de Reyes, capítulo 7, verso 3, y voy a leer la Reina Valera 1960. Dice: había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. Si usted tiene su Biblia ahí, subrayo, si está tomando nota, escriba eso porque es clave. Los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué estamos aquí sentados hasta que muramos? Si entramos a la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, escucha lo siguiente, lo que sucedió: no había nadie allí. Y si tú sigues leyendo, que quiero animarte a que te quedes allí como que y cómo sucedieron todas las cosas, te invito a que sigas leyendo estos textos ahí siguiente porque se pone más emocionante esta historia, pero quiero resumírtela un poco allí. Después de que ellos van allá, ellos entran, caminan, entran a todas las tiendas, no ven que hay absolutamente nadie, se alegran, se cambian la vestidura, se ponen ropa nueva que encontraron ahí, comieron hasta saciarse, había ahí armas, había joyas, había bendición ahí, todo lo tomaron. Pero en un momento ahí recordaron que no solamente ellos estaban siendo beneficiados de eso, sino que había un pueblo atrás de ellos que estaba esperando, que estaba muriendo de hambre. Así que fueron, le encontraron al rey y bueno, vino una bendición sobrenatural ahí para todo ese pueblo. Pero ¿sabes qué me encanta de esta historia? Es que 4 hombres leprosos, 4 hombres simplemente que estaban allí fuera de la ciudad esperando la muerte, porque ese era su destino, morir. No había absolutamente nada más allí para su futuro, muerte, nada más. Pero llegó un momento en el cual se hicieron una pregunta: ¿para qué nos quedamos aquí? ¿Por qué estamos acá? Y yo creo que también hay una pregunta ahí en el aire: ¿y por qué no? ¿Y por qué no nos arriesgamos y vamos hasta donde los sirios quizás tengan misericordia de nosotros y nos boten algo de comida allí y vamos a llenar nuestro estómago? Igual vamos a morir. Si nos quedamos aquí morimos, si entramos a la ciudad vamos a morir, si vamos a ellos vamos a morir, pero arriesguémonos a hacer algo diferente. Y yo quiero animarte en esta mañana a que no nos quedemos ahí estancados. El problema de esta cuarentena no es estar encerrados en casa. El problema de esta cuarentena es que cerremos nuestra mente y cerremos nuestro corazón a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Quizás muchos ya están dando por perdido muchas cosas. Quizás muchos están dando por perdido ese negocio. Quizás muchos están dando por perdido esos sueños que tenían ahí. Pero una cosa es estar encerrados en casa y otra cosa que yo creo que es más difícil de llevar es cerrar nuestra mente y nuestro corazón a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y yo quiero que te empieces a preguntar eso allí: ¿y por qué no? ¿Y por qué no las cosas pueden llegar a ser diferentes? ¿Y por qué no Dios puede hacer un milagro? ¿Y por qué no Dios no me puede dar una nueva idea, una nueva estrategia? No me puede dar una idea creativa para hacer algo diferente y salir adelante y alcanzar y tener esas bendiciones que Dios ha declarado para mi vida. Te animo a que podamos de verdad ir a Dios y ver que todavía en Dios hay mucho más por descubrir. También oí otra historia que me encanta.
Y cuando lo leí, realmente vi algo, recordé algo que estaba allí que me emocionó mucho en ello. David, el rey David, pero antes de ser el rey David, David está llevando comida está haciendo uno de los primeros domicilios que encontramos en la Biblia, así que su papá lo lleva a donde estaban sus hermanos en el campo de batalla, que les llevara alimento y preguntara a ver cómo estaban para traer razón nuevamente a su padre. Pero la Biblia nos dice en 1 Samuel capítulo 17 verso 26, David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él: ¿qué recibirá el hombre que mate a este filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? A fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? A mí me encanta cómo David habla en ese momento. Me encanta la seguridad que David tenía en Dios. Me encanta cómo conocía a Dios, que era un Dios soberano y todopoderoso, que nadie lo podía retar, mucho menos vencer. Pero me encanta que David hace una pregunta: ¿y qué recibirá el hombre que mate a este filisteo y ponga fin a ese desafío? Yo creo todos los demás que estaban ahí, soldados preparados en batalla con las super armaduras, estaban allí, pero ninguno de ellos se atrevió a enfrentar a ese Goliat. Solo un muchachito se hizo una pregunta quizás allí: ¿y por qué no? ¿Y por qué no? David también declara allí: así como Dios me ha permitido vencer leones, me ha permitido vencer osos, pues también Dios me permitirá vencer a este grandulón, a este gigante. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Quizás muchas veces nos limitamos porque vemos que otras personas que tienen mayores capacidades que nosotros, mayores habilidades que nosotros, no lo están haciendo. Entonces decimos: y si ellos que tienen todas esas capacidades no lo hacen, pues mucho menos yo. Pero quiero decirte una cosa: quizás ellos tendrán mejores capacidades que tú, quizás tendrán mejores conocimientos que tú, quizás mejores herramientas que las que tú y yo tenemos. Pero sabes una cosa: tú y yo tenemos tenemos al Dios que todo lo puede, a ese Dios que es ilimitado, a ese Dios que puede hacer mucho más de lo que tú y yo hemos pensado. David se hizo esa pregunta: ¿y por qué no? Vamos a ver qué sucede. Vamos a preguntar a ver qué pasa con aquel que pueda vencer a ese enemigo. Y conocemos la historia: David venció a Goliat. Conocemos la historia: los leprosos no murieron ese día y no fueron muertos por ese ejército enemigo, sino que ellos trajeron victoria también a su pueblo. Quiero dejarte otra pregunta más que está ahí entre líneas, ese ¿y por qué no? Pedro, en Mateo capítulo 14 verso 27, Mateo capítulo 14 versículo 27 nos habla de este hombre Pedro, y dice la Biblia: pero Jesús les habló de inmediato: no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Alguien tiene que recibir esa palabra. Yo creo que esa palabra es para ti en esta hora. No tengas miedo, Dios está allí donde tú estás. Pero mira lo que sigue diciendo. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si eres realmente tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. A mí me encanta porque yo pienso que Pedro ahí se hizo la pregunta: ¿y por qué no? ¿Y si realmente Jesús, si realmente es Él? Venga, si Él está caminando sobre las aguas, yo también quiero hacerlo. Y Él hace esa pregunta, quizás se la hizo en la mente, pero Él lanza esta pregunta audiblemente: Señor, si eres tú realmente, manda, llámame y yo lo voy a hacer. Manda que yo vaya, yo voy a ir hasta allá. Yo creo que debemos dejar de ver las circunstancias, los problemas, las dificultades que nos están encerrando en nuestra mente y corazón, que nos están rodeando de temor, angustia, afán y ansiedad. Y debemos empezar a ver a ese Dios que está caminando por encima de todo ello. Debemos empezar a ver a ese Dios que está caminando encima de todas estas cosas y decirle: oh Señor, si eres tú, Padre, llámame. Si eres tú, manda que yo vaya allá, quiero salir de esto. Ahora quizás tú me estás diciendo: pastor, pero Pedro se hundió. Y sí, claro, Pedro se hundió, pero Pedro caminó sobre las aguas. Pero Pedro, cuando se estaba hundiendo, clamó al Señor y el Señor lo levantó. Y fue de los que estaban allí el que tuvo este honor y este privilegio y esta maravillosa experiencia de poder caminar junto a Jesús, caminando sobre las aguas. ¿Sabes? Debemos empezarnos a preguntar eso. Vamos, Señor, si eres tú, si tú estás en medio de esta tormenta, en medio de estos tiempos, Señor, llama. Yo quiero ir allá, yo quiero salir de esto, yo quiero estar gritando lo mismo que los demás, yo quiero dejar de estar angustiado igual que todos, Señor. Yo quiero caminar sobre eso. Si eres tú, llámame. ¿Y por qué no? Yo creo que Dios lo va a hacer en tu vida. Y quiero dejarte una más.
Segundo libro de Reyes, capítulo número 5, versículo 13. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 13, dice la Biblia: entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle. Habla de Naamán. Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿usted no lo habría hecho? ¿No hubiera hecho caso? Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. ¿Sabes que tenemos un problema? Porque muchas veces nosotros, como no vemos que sea algo súper extraordinario, súper complicado, porque quizás lo que Dios te está hablando en esta hora, o los sueños que Dios está colocando, esas ideas que Dios está colocando en estas semanas en tu corazón, quizás la vemos como, pero esto es muy simple, esto es muy normal. Quizás la desechamos, porque estamos esperando algo, wow, algo sobrenatural. Pero sabes una cosa, en las cosas sencillas, Dios ha guardado, ha escondido las cosas sobrenaturales. Porque ni ir a hacer un mandado, ir a preguntar a ver cómo estaban sus hermanos, era algo normal, sencillo, simple, común. Pero ahí Dios tenía guardado una bendición impresionante para David y para toda su familia. ¿Sabes? Quizás Dios está mandando a hacer algo muy simple, muy sencillo. Pero si es Dios, ¿y por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Hazlo, arriésgate. Te has arriesgado para otras cosas, ¿por qué no hacerlo hoy? Arriesgándonos a lo que Dios nos está llamando. Y yo sé que Dios va a traer bendiciones como nunca antes hemos visto. No es un tiempo para quedarnos ahí, no es un tiempo para dejarnos morir, no es un tiempo para esperar a ver qué pasa. No, tú y yo no debemos dejar de depender de un virus, dejar de depender de una organización, dejar de depender de un gobierno, y tenemos que depender de nuestro Dios. Y yo creo en el nombre de Jesús que en medio de esta temporada Dios va a hacer cosas como nunca antes hemos visto en nuestras vidas. Si empezamos a preguntarnos a partir de esta mañana, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Dios lo podrá hacer en nuestras vidas. Te invito a que oremos en esta hora. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento y corazón, y que podamos comprender en esta hora, Señor, realmente que tú eres mucho más allá de lo que hemos visto, que hay mucho más allá por descubrir, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacernos esta pregunta todos los días: ¿y por qué no? Tú lo puedes hacer, Señor. Tú puedes cambiar nuestro presente y transformar nuestro futuro, Señor. Ayúdanos, Señor, Padre amado, a ver las cosas como tú las estás viendo, Señor. A no enfocarnos en el problema, sino a ver a través de un problema las oportunidades que hay para que tú te manifiestes, Dios. Te doy gracias, Padre Celestial. Gracias por este tiempo, Señor. Y oramos, Señor, una vez más, Señor, por sanidad, por milagros, por libertad, Señor. Oramos, Señor, por gozo, por paz, por alegría, por nueva fuerza, Señor, a cada persona que está allí recibiendo este mensaje, Señor. Bendíceles en sobreabundancia. Y creo en el nombre de Jesús que lo mucho, lo más y lo abundante de ti, Señor, está a punto de ser manifestado en nuestras vidas cuando te demos lugar para actuar en nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga.